Uno, estamos al aire. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta actividad académica. La Fundación Cardioinfantil está comprometida con la actividad académica continuada, no solo con nuestros pacientes, sino con el resto de personal médico. Hoy tenemos la conferencia Falla Cardíaca Avanzada, Enfoque Integral. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales, la cual la pueden consultar en www.cardioinfantil.org. De igual forma, le informamos que esta conferencia está siendo grabada. Recuerden que el chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes y por favor dejar allí las preguntas que las resolveremos todas al final. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. El día de hoy tenemos el honor de tener la participación del doctor Nicolás Manito. El doctor Nicolás Manito es el jefe clínico de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Hospital Universitario de Belviche y en este momento es el presidente de la Sociedad Catalana de Cardiología y es miembro actual del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología. Bienvenido, doctor Manito, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar de falla cardíaca avanzada, un enfoque integral. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Cardioinfantil y al Instituto de Cardiología la oportunidad que me da de participar en esta reunión. Estos son mis conflictos de interés para esta reunión y de entrada quiero dar las gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología porque me dio la oportunidad de participar en el Consenso Colombiano de Falla Cardíaca Avanzada. Para mí ha sido también una forma de aprender y yo creo que para mí también por este motivo es más honor todavía participar en esta charla hablando de insuficiencia cardíaca. Y un detalle, estoy aprendiendo de Colombia y como veis aquí en la familia estamos también con muchas trabajando en Colombia y ahí está mi hermano y mi cuñada que hicieron un libro precisamente hablando de aprendiendo de Colombia en el año ya 2008. Por lo tanto, yo aprendo de Colombia y vamos a intentar aprender todos de falla cardíaca avanzada. En primer lugar, voy a centrar el tema en la realidad que estamos viviendo, porque no podemos teóricamente apartar de lo que estamos en estos momentos viviendo en los hospitales. Es esta situación de nueva realidad inducida por la pandemia del COVID-19 y espero que todos vosotros y vuestras familias estén en buenos estados de salud y en buenas condiciones. La nueva realidad en insuficiencia cardíaca comporta y va a comportar cambios. Vamos a cambiar sobre todo en la transición de la presencialidad cada vez más a la telemonitorización, la importancia de la telemedicina en el seguimiento estructurado de los pacientes. La importancia sobre todo de la enfermería, que ha sido uno de los estamentos profesionales más reforzados durante el COVID-19, sobre todo en el campo de la insuficiencia cardíaca, su papel a nivel de la visita presencial y sobre todo también de la telemedicina. Vamos a vivir realmente cambios y tenemos que hacer cambios en la optimización de los fármacos buscando sinergias. Y hay que ser también claros a la hora de definir cuáles son aquellos pacientes que van a los dispositivos. Hemos de ser precisos en el manejo de las comorbilidades, especialmente la protección renal y la diabetes. Hemos de trabajar en las trayectorias clínicas de insuficiencia cardíaca avanzada y ahí está la prioridad de las terapias avanzadas. La telemonitorización mediante dispositivos van a ser importantes, sobre todo para evitar que esos pacientes con insuficiencia cardíaca tengan que venir al hospital. Va a haber una explosión de e-health en insuficiencia cardíaca para empoderar al paciente. Vamos a tener miles de controles biológicos que nos van a aportar diversos dispositivos, pero sobre todo también va a cambiar cómo conocemos la evidencia científica gracias al machine learning, al big data y la inteligencia artificial. El futuro nos depara cosas importantes, nuevos fármacos, muchas máquinas, también robótica. Vamos a entrar en el tema de insuficiencia cardíaca avanzada y voy a centrarme en esta visión integral. De entrada, lo importante que es el poder tener acceso a las unidades de insuficiencia cardíaca. Para ello, saber también cuándo tenemos que referir, cuándo tenemos que enviar un paciente
al hospital. Cuando el hospital recibe a un paciente hay que hacer una evaluación clínica mayormente multidisciplinar. Hay que hacer una optimización terapéutica con los fármacos y con los dispositivos que tengamos disponibles. Hay que saber organizar y saber también crear trayectorias clínicas que han de estar integradas. Hay que también ser conscientes de que tenemos que estar acreditados, certificados y saber qué competencias tenemos como profesionales para trabajar en un team, en un equipo de insuficiencia cardíaca avanzada. Y sobre todo, hay que saber que tenemos que tener alta calidad. Hay que tener calidad sobre todo desde el punto de vista de lo que es eficiencia y efectividad. Primero de todo hay que saber qué pacientes estamos definiendo como que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. Estos son los datos de la Advanced Heart Failure Consensus de Marisa Crespoleiro que publicó en el European Journal of Heart Failure en 2018. Hablamos de insuficiencia cardíaca avanzada en aquellos pacientes que tienen síntomas severos de insuficiencia cardíaca, clase funcional 3 o 4, pacientes que tienen disfunción ventricular severa definida como fracción de eyección por debajo o igual al 30%, también aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha aislada o pacientes que también tienen niveles de NT-proBNP elevados junto con disfunción diastólica en pacientes que tienen HFpEF y HFnREF. Episodios de sobre todo de congestión pulmonar, son pacientes que van a requerir dosis altas de diuréticos, pacientes que pueden requerir también tratamiento inotrópico o que han tenido hospitalizaciones en los últimos 12 meses. Y un dato importante siempre, hay que cuantificar la lesión, los problemas que tienen estos pacientes y lo que sería la limitación de la capacidad funcional vendría definida sobre todo por un test de 6 minutos inferior a 300 metros o un consumo de oxígeno pico inferior entre 12 y 14 mililitros kilómetro. También añadido a esto, el paciente que presenta disfunción renal o que presenta asfixia cardíaca, disfunción hepática junto con hipertensión pulmonar, son pacientes que realmente tienen la etiqueta de insuficiencia cardíaca avanzada. También en estos pacientes nos comunicamos de otra forma. Se ha visto que la clase funcional de la NIHA no es adecuada para poder saber exactamente en qué situación clínica se encuentra el paciente y para ello estamos utilizando la escala Intermax. En la escala Intermax tenemos 7 categorías. Hay la 1 que es el paciente que está con shock cardiogénico, la 2 es el paciente que tiene un deterioro progresivo que está tratado con inotropos. La 3 es el paciente que está estable pero que está dependiente de inotropos. El 4 es el frequent flyer que viene al hospital. Y luego ya estarían el 5, 6 y el 7 que son más pacientes que tendrían unas clases funcionales, digamos, menos evolucionadas. No voy a hablar del shock cardiogénico porque es un paciente específico que necesita sobre todo asistencia ventricular mecánica de corta duración. Voy a centrarme mucho en el paciente en Intermax 2, 3 y 4, que son precisamente aquellos pacientes que van a requerir, en la mayoría de los casos, especialmente asistencia ventricular mecánica de larga duración y son pacientes que nos vamos a plantear también la indicación de trasplante cardíaco. Cuando tenemos un paciente o cuando nos tenemos que plantear enviar un paciente a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, hay este acrónimo que se publicó en el 2017, el I need help, aquel paciente que está o que ha estado requiriendo inotropos, mayoritariamente dobutamina, milrinona o levosimendan. Aquellos pacientes que tienen clases funcionales elevadas, a pesar también de estar también con tratamiento farmacológico y que continúan también con niveles de péptidos natriúricos elevados. Aquellos pacientes que tienen un empeoramiento renal o empeoramiento a nivel hepático, una fracción de eyección muy baja por debajo del 25%, el paciente que lleva un desfibrilador pues, que tenga descargas apropiadas recurrentes, es también una llamada de alarma. Hospitalizaciones, como mínimo una durante 12 meses. Aquel paciente que tiene congestión persistente a pesar de necesidad de diuréticos a dosis altas. O aquellos pacientes también que tienen tensiones arteriales bajas, por debajo de 90 o 100. Y un dato muy interesante que en la práctica clínica es muy habitual, aquel paciente que no podemos titular ni en IECA, SARA2, con ARNIs, con metabloqueantes o antagonistas del receptor mineral corticoide, precisamente porque son pacientes que ya están
muy evolucionados. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos que valorar los datos clínicos, mayoritariamente los que hemos comentado, también hacer test de calidad de vida, que nos van a decir qué paciente realmente además presenta esta mala calidad de vida que obliga a derivar a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Tenemos que hacer una valoración también a nivel de laboratorio y buscar aquellos datos que nos sugieren la evolución, como puede ser la hiponatremia, como puede ser la disfunción renal, la albúmina baja, o también, por ejemplo, como hemos comentado, NT-proBNP por encima de 1000 picogramos mililitro. Las técnicas de imagen también son importantes, especialmente la eco. Valorar también la insuficiencia mitral, qué grado de insuficiencia mitral presenta el paciente, qué grado de presión pulmonar presenta el paciente, especialmente aquellos que tienen hipertensión pulmonar severa, considerando presiones por encima de 50 milímetros de mercurio. Y también hay que aplicar escalas de riesgo. Aquí está el MAGIC, hay varios que se pueden aplicar. Nosotros también estamos aplicando el BCN Heart Failure Registration Score, que permite incluir diversos biomarcadores y, por lo tanto, pues hay que aplicar también escalas de riesgo en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, de entrada hay que buscar cuáles son los criterios para poder derivar con un algoritmo como tenemos aquí, con el consenso europeo de insuficiencia cardíaca avanzada, el cual nos dice edad por debajo de 75 años y es precisamente por debajo de esas edades porque pueden ser candidatos a trasplante cardíaco y pueden ser candidatos a asistencias ventriculares mecánicas. Si estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen comorbilidades, lógicamente no se van a enviar al centro de insuficiencia cardíaca avanzada. Si no tienen comorbilidades importantes, sobre todo que no tengan comorbilidades que limiten más allá de un año su expectativa de vida, y si estos pacientes están en clase funcional 2 y tienen una serie de características, como hemos comentado anteriormente, que realmente te dicen que ese paciente está en una fase avanzada, lo que hay que hacer es conectar y hablar con un equipo de insuficiencia cardíaca avanzada en el hospital al cual sea el referente del hospital donde está el paciente. Siempre es importante el saber que esta conexión se tiene que basar especialmente después de optimizar el tratamiento farmacológico y optimizar también lo que son dispositivos. Vamos a hablar ahora de lo que sería la evaluación clínica. Rápidamente, es una evaluación multidisciplinar. Hay datos que yo creo que son importantes, sobre todo con los nuevos fármacos, sobre todo con los nuevos dispositivos que hemos aplicado en los últimos años. Hemos logrado alargar la vida de los pacientes, especialmente el estadio C. Cuando el paciente ya está en un estadio D, la indicación es de trasplante cardíaco y asistencia ventricular mecánica. Pero hay que ser conscientes de que cuando estamos evaluando un paciente que está ya en fase C, pero que presenta determinadas características, como pueden ser disfunción ventricular derecha, hospitalizaciones frecuentes, síndrome cardiorrenal, disfunción importante del ventrículo izquierdo, hipertensión arterial pulmonar y caquexia cardíaca, para nosotros estas son realmente red flags que en aquel momento, cuando recibimos al paciente, nos planteamos realmente la posibilidad ya de hacer un estudio para trasplante cardíaco o valorar la necesidad de una asistencia ventricular mecánica de larga duración. Esto es un árbol de decisión recientemente publicado, interesante porque nos viene a decir, bueno, tenemos un paciente que nos llega a la unidad y nos planteamos si es un candidato o no a trasplante o asistencia ventricular mecánica. Hay que hacer una valoración clínica, ya habéis visto, tenemos muchos parámetros clínicos que nos ayudan, muchos parámetros de imagen y siempre es conveniente en estos pacientes, a ser posible, hacer un cateterismo derecho mediante el implante de un catéter de Swan-Ganz y ver si estos pacientes pues, son candidatos o no al implante de asistencia ventricular o candidatos a trasplante. En aquellos pacientes que tienen un síndrome de bajo gasto, se tiene que plantear uno, ¿tiene alguna contraindicación o no para una asistencia ventricular o trasplante? Si no la tiene, ver si, como veremos, es candidato o no, tanto a una asistencia ventricular mecánica de larga duración como a trasplante cardíaco. En el caso de que el paciente no presente datos de bajo gasto cardíaco, pues valorar si este paciente tiene datos de congestión,
lo que se puede hacer es terapia mucho más agresiva desde el punto de vista de diuréticos y a veces también utilizamos inotropos como puede ser el levosimendan. En el caso de que los pacientes tengan congestión severa, no sean realmente buenos candidatos a una asistencia ventricular mecánica, como pueden ser las miocardiopatías hipertróficas, la amiloidosis o las taquicardias ventriculares o las anginas intractables, estos pacientes irían directamente, si no hay contraindicaciones, a un trasplante cardíaco. Por lo tanto, realmente con la evaluación del paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada, aplicando laboratorios, aplicando técnicas de imagen, aplicando la clínica y aplicando los datos hemodinámicos, podemos realmente tomar decisiones desde el punto de vista de si ese paciente, ya digo, tiene que ir a un trasplante cardíaco o si antes del trasplante cardíaco tendría la necesidad de una asistencia ventricular mecánica de larga duración. Vamos a hablar de lo que es la optimización de tratamiento en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. De entrada, recordar, estos pacientes lo que tienen es un deterioro hemodinámico progresivo, una reducción del volumen sistólico, un aumento de las presiones de llenado y una dilatación ventricular, todo ello acompañado de una baja tensión sistólica. Por lo tanto, tenemos que buscar fármacos que ayuden a bajar la tensión a nivel intramiocárdico, que bajen las presiones de llenado, que intenten aumentar este volumen sistólico, que puedan ajustar con una tensión arterial baja, que se pueda ajustar un mejor gasto cardíaco y, sobre todo, a ser posible, fármacos y dispositivos que ayuden a mejorar el remodelado ventricular, especialmente reducción de volúmenes ventriculares y a la mejoría de la fracción de eyección. Hoy día tenemos múltiples tratamientos, tenemos múltiples dispositivos y, sobre todo, tenemos planteamientos de hacer en estos momentos una cuatiterapia para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero yo estoy hablando de insuficiencia cardíaca avanzada. Dentro del cuadro rojo podríamos decir que hay dispositivos y hay fármacos para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada. Hay datos para pacientes en clase funcional 4, hasta pacientes que están dependientes de inotropos con tratamientos que se pueden aplicar, por ejemplo, resincronización cardíaca. Hay datos también con la cardiac contractility modulation. Hay pacientes que se pueden beneficiar también de la reparación mitral. Hay un estudio que es el que analiza como puente al trasplante en pacientes que llegan con una insuficiencia mitral severa y se les implanta un MitraClip. Por lo tanto, ya hay datos también con MitraClip en estos pacientes. Tenemos fármacos, sobre todo los inotrópicos. Nosotros estamos utilizando mucho levosimendan, otros también utilizan milrinona o también dobutamina. Hay la combinación de hidralacina y nitratos. También se utiliza en algunos pacientes la digoxina. Cuando el paciente sigue estando sintomático, a pesar de lo que estamos haciendo de dispositivos, de fármacos, ahí está sobre todo la asistencia ventricular mecánica y el trasplante cardíaco. Y si no hay una indicación para ninguno de los dos, tenemos lo que son los cuidados paliativos. Vamos a hablar sobre todo de la importancia de tener la telemonitorización de los pacientes. En estos momentos es clave el uso en pacientes especialmente muy realizadores de CardioMEMS, que nos permite determinar la presión arterial pulmonar y sobre todo nos detecta aquellos pacientes que van a ser más candidatos, ya digo, a presentar congestión y por lo tanto el CardioMEMS nos ayuda a titular mejor la medicación y a controlar sobre todo los episodios de reingresos. Estos son los últimos datos publicados de CardioMEMS. Estos son datos de práctica real. Son realmente impresionantes porque esto, ya digo, no es ya estudio, esto realmente es la práctica, especialmente en Estados Unidos, donde hay muchísima más experiencia. Nosotros ya hemos tenido experiencia en mi centro y lo que se puede ver es que después del implante de CardioMEMS, fijaros cómo hay una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca del 57%. Y fijaros en las hospitalizaciones totales en una reducción del 27%. Y lo que es más llamativo y más interesante es que independientemente de la fracción de eyección, pacientes con fracción de eyección reducida, pacientes con fracción de eyección intermedia o pacientes con fracción de eyección preservada, se benefician de la monitorización con CardioMEMS y la terapia adaptada según los datos que nos aporta CardioMEMS, especialmente la titulación de los diuréticos. Y dentro de lo que es la optimización, voy a hablar sobre todo de dos
áreas claves en la optimización, que son la asistencia ventricular mecánica y el trasplante cardíaco, aunque sobre todo me voy a centrar mucho más en la asistencia ventricular mecánica, en la cual el gran hito, yo creo, ha sido que hemos pasado sobre todo de los flujos axiales, como eran el HeartMate 2 y el INCOR, a lo que son las bombas centrífugas continuas, como son el hardware, HBAT y el HeartMate 3, y en menor medida se utiliza el Jarvik 2000. Pero sobre todo, la base hoy día de la asistencia ventricular mecánica de larga duración está en los dos dispositivos, tanto HeartMate 3 como el hardware HBAT. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hemos llegado porque, como podéis ver, hemos logrado alcanzar supervivencias impensables hace años, sobre todo cuando en el primer trabajo y el más conocido por todos, el REMATCH, veíamos realmente mortalidades prácticamente del 100% en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada a los 2 años de seguimiento. La incorporación de diversas asistencias ventriculares mecánicas de larga duración, de diferentes LVADs, desde los más complejos, pulsátiles, hasta los últimos, como tenemos últimamente los más de las bombas centrífugas, especialmente el HeartMate 3, los resultados han sido importantes. Quizás el estudio que yo creo que ha marcado un antes y un después, sobre todo porque ha comparado la bomba que era la clásica, que era la bomba axial, el HeartMate 2, versus la bomba centrífuga, el HeartMate 3, es el estudio Momentum 3. En este estudio analiza pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, en los cuales el endpoint primario era la supervivencia libre de AVC incapacitante, la necesidad de una reoperación o reemplazar, sobre todo, por una disfunción de la bomba durante un seguimiento a 24 meses. Lo que se vio es que de forma significativa los pacientes que estaban con la bomba centrífuga llegaban a tener una supervivencia del 75 prácticamente a los 2 años. Si miramos ya datos de registros, estos son los últimos presentados por el grupo de la Society of Thoracic Surgeons, que es Intermax también, y estos datos de Intermax ya estamos hablando de 18.000 pacientes, y en el total de los pacientes podéis ver ya una supervivencia al año de 83%, a los 2 años del 54%, y sobre todo la supervivencia es superior en aquellos pacientes que la estrategia es como puente al trasplante cardíaco o como puente a la decisión, mientras que la terapia de destino tiene una supervivencia inferior, pero aún así una excelente supervivencia, hablando de unos pacientes que tienen realmente una mortalidad muy elevada. ¿De qué mueren los pacientes con asistencias ventriculares mecánicas de larga duración? La mayoría de ellos pueden presentar eventos neurológicos, en esta serie son del 19%, fallo multiorgánico, alrededor del 15%, la propia progresión de la enfermedad, aún con las bombas que dan con la potencia de la bomba, aún así estos pacientes pueden progresar su insuficiencia cardíaca en el 12%, y luego pueden haber pues, infecciones, problemas respiratorios o fallo derecho, como también causas de muerte en estos pacientes. Lo que sí que se ha visto en los últimos años, estos son datos ya de Intermax también, es que la mayoría de las indicaciones en estos momentos en Estados Unidos son indicaciones como terapia de destino o terapia definitiva, es decir, pacientes que no tienen una indicación de trasplante cardíaco o que tienen una contraindicación absoluta para el trasplante cardíaco o, sobre todo, aquellos pacientes con edades por encima de 70 años. Por lo tanto, la terapia de destino se ha convertido en estos momentos en la mayor indicación de la asistencia ventricular mecánica de larga duración. Una clave, y lo podemos comentar, lo que hemos aprendido en estos años, nuestra experiencia en dispositivos de larga duración, es que hay que ponerlos antes de lo que se ponían. Es decir, no hay que esperar a que el paciente esté muy evolucionado, no hay que esperar a que el paciente tenga disfunción renal, esté muy congestivo o esté en el hospital dependiente de inotropos. A ser posible, hay que ponerlo en aquella situación en la cual el paciente ya está avanzando entre 3 y 4 y realmente con datos de mal pronóstico, y a partir de aquí nos podemos plantear que si este paciente además es un candidato a trasplante cardíaco, pues puede ser realmente pues finalmente su solución a largo o a corto plazo, pero al menos el paciente se estabiliza con una asistencia ventricular mecánica de larga duración. Por lo tanto, el mensaje es: no hay que esperar que el paciente esté muy deteriorado clínicamente para decidir una asistencia ventricular mecánica de larga duración.
Cuando evaluamos un paciente para una asistencia mecánica de larga duración, pues tenemos que valorar datos cardiovasculares. Ahí para nosotros es muy importante el cateterismo derecho para valorar la función ventricular derecha, que es la clave para poder implantar una asistencia ventricular mecánica de larga duración de soporte izquierdo. Por lo tanto, hay que ver realmente si el paciente tiene problemas valvulares, cómo está si tiene o no insuficiencia aórtica, si ese paciente va a requerir o no tratamiento inotrópico mientras estamos haciendo la valoración. Y, lógicamente, muchas condiciones no cardiovasculares y especialmente comorbilidades o aquellos aspectos que limiten la expectativa de vida de estos pacientes. Las guías de práctica clínica, estas son las guías del 2016, de la Sociedad Europea de Cardiología, nos dicen que la indicación de una asistencia ventricular mecánica se tendría que hacer en aquellos pacientes que durante 2 meses están presentando síntomas severos de insuficiencia cardíaca, acompañados de una fracción de eyección por debajo del 25% o un consumo pico por debajo de 12 mililitros kilo minuto. Aquellos pacientes que han presentado hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses, los que están dependientes de tratamiento inotrópico y sobre todo aquellos pacientes que tienen disfunción renal o hepática junto con datos hemodinámicos de presiones de llenado elevadas, considerando estas a la presión capilar pulmonar superior o igual a 20 milímetros de mercurio y con un índice cardíaco por debajo de 2 litros minuto metro cuadrado y también acompañado de hipotensión, considerando hipotensión entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y sobre todo, lo más importante, que no tenga disfunción ventricular severa como una de las contraindicaciones para el uso de estos dispositivos. Nosotros evaluamos la función ventricular derecha, estamos cada vez más utilizando también este score que es el Euromax, que valora el start pump pressure, que valoran realmente si el paciente está o no con inotropos en la clasificación de Intermax. Lo que está claro es que aquellos pacientes que tienen fallo derecho van a tener una peor supervivencia y cuando aplicamos scores de riesgo, en este caso un score por debajo que sea entre 0 y 2 del Euromax, pues estos pacientes tienen mejor supervivencia que aquellos pacientes que tienen scores de riesgo superiores a 4. Por lo tanto, un trabajo importante dentro de la unidad es evaluar este ventrículo derecho cara a una indicación de asistencia ventricular mecánica de larga duración. La recomendación por parte de las guías de insuficiencia cardíaca y la asistencia ventricular mecánica de larga duración es una recomendación floja de momento, más bien débil, porque aunque hay una recomendación 2A como puente al trasplante, pero el nivel de evidencia C no es un nivel de expertos y realmente pues, se considera que efectivamente se puede implantar una asistencia ventricular mecánica de larga duración que soporta el ventrículo izquierdo en pacientes que realmente pues, ya se ha hecho todo lo que se puede hacer, fármacos, dispositivos y que son candidatos a trasplante cardíaco y sobre todo pues, para evitar que el paciente progrese en insuficiencia cardíaca o que pueda presentar una muerte súbita. Esta sería la indicación como puente al trasplante, mientras que la de terapia de destino sí que tiene una mejor recomendación por diversos estudios, sobre todo por un estudio el más potente, pero la recomendación como terapia de destino al paciente que no tiene indicación de trasplante cardíaco sería una recomendación 2A-B. Vamos a hablar de trasplante cardíaco, también porque es el otro, digamos, campo de indicaciones importantes. Y quizás yo me he centrado sobre todo con un mensaje, si realmente el paciente tiene una indicación de trasplante y no tiene realmente pues, factores de riesgo para presentar realmente una morbimortalidad posterior, estos pacientes van a tener realmente una supervivencia muy importante. Estos son los últimos datos del registro de la ISHLT y los pacientes trasplantados cardíacos actualmente tienen una supervivencia media, es decir, que pueden vivir más allá de los 10 años y estamos hablando de una supervivencia de 12,5 años. Si los pacientes viven más o pasan el primer año y no hay digamos, problemas, sobre todo supervivencia más allá del año, lo que se puede ver es que esos pacientes pueden alcanzar una supervivencia media de casi 15 años. Por lo tanto, a día de hoy el trasplante cardíaco está ofertando realmente una supervivencia excelente, sobre todo para pacientes que tendrían una mortalidad muy elevada. Tenemos 2 problemas ahora mismo que quisiera comentar. Un problema es la hipertensión arterial pulmonar, que muchas veces limita la indicación del trasplante cardíaco. Esta es una publicación que hemos hecho este año.
de mi grupo y en el cual evaluamos pacientes que tenían hipertensión pulmonar considerada reversible e irreversible después de un cateterismo derecho y después de haber hecho un test farmacológico de vasodilatación pulmonar, que nosotros nos basamos habitualmente con dobuta-eritroprosiato, y si no, pues pasamos a prostaglandinas o sildenafilo. Los pacientes que tenían hipertensión pulmonar irreversible, 5 de ellos y posteriormente un paciente más de los que no fueron candidatos a una asistencia ventricular mecánica o en aquel momento no se les pudo implantar una asistencia ventricular mecánica, pues tuvimos 6 pacientes de los cuales se les pudo poner una asistencia ventricular mecánica por hipertensión pulmonar, que no era reversible con los fármacos, y se comparó con 14 pacientes que no se les pudo poner una asistencia ventricular, que la hipertensión pulmonar era irreversible, pero llegó a límites que se planteó la posibilidad de ir al trasplante con estos datos, y lo que se vio es que efectivamente los pacientes que iban con hipertensión pulmonar irreversible y que no llevaban una asistencia ventricular mecánica tenían una mayor mortalidad que aquellos pacientes que tenían una hipertensión pulmonar reversible o irreversible que era tratada con una asistencia ventricular mecánica de larga duración. Es realmente impactante ver cómo estos pacientes pasan ya el primer mes de la asistencia ventricular mecánica de presiones pulmonares prácticamente normales, con la normalización del gasto cardíaco que proporciona una asistencia ventricular mecánica. De aquí que prácticamente todo paciente que tiene hipertensión pulmonar, que es muy difícil de bajar con los fármacos vasoactivos, lo que hacemos actualmente, si no tiene una contraindicación porque el ventrículo derecho esté en malas condiciones, pues implantamos una asistencia ventricular mecánica de larga duración como puente a la candidatura, para ver cómo evoluciona la presión pulmonar. Y el otro gran punto débil que tenemos ahora mismo es la limitación de donantes. Y una forma de ampliar el pool de donantes es la de tener donantes en asistolia tipo 3. Es donantes en tipo Maastricht. Actualmente son donantes los cuales la mayoría provienen de limitaciones del soporte terapéutico vital y que realmente estos corazones, una vez extraídos, después de haber estado soportados, ya sea por una máquina o de perfusión o, en el caso nuestro, lo que estamos en nuestro protocolo, estamos pendientes de hacer el primero, sería mediante ECMO, y lo que está claro es que hay datos ya muy potentes, tanto en Inglaterra como en Alemania, como en Australia, de buenos resultados ya con este tipo de corazones y realmente pues aumentando el pool de trasplantes gracias a estos donantes en asistolia tipo 3. Un poco en resumen, podríamos decir, de lo que es la indicación en un paciente para trasplante o para asistencia ventricular mecánica. Esto también es un artículo que publicó mi grupo y sobre todo el doctor González Costello, que es el experto en asistencia ventricular mecánica de larga duración de mi equipo, pues realmente delante de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada, que tiene inestabilidad hemodinámica, es decir, pacientes que están en un Intermax 1 a 3, pero especialmente estamos hablando de 2 y 3, porque estamos hablando sobre todo de asistencias ventriculares mecánicas de larga duración, pues hay que valorar, lógicamente, una asistencia ventricular que puede ser como puente a la decisión, como puente a la recuperación, como una terapia de destino y como puente a la candidatura o como puente al trasplante. Los pacientes que están estables, Intermax iguales o superiores a 4, que tienen criterios de trasplante basados en un consumo pico de oxígeno inferior a 14 mililitros kilo minuto o 12 mililitros kilo minuto en pacientes que están con betabloqueantes y que tienen una mortalidad o un riesgo de mortalidad de más del 20% en un año. Estos pacientes se valoraría el trasplante cardíaco. Si hubiera alguna contraindicación, como podría ser la hipertensión pulmonar, habría que considerar una asistencia ventricular mecánica de larga duración. En el caso de que cuando un paciente ya tiene esta, digamos, como puente a la candidatura, en el caso de la hipertensión pulmonar, y se ha resuelto, estos pacientes van a trasplante cardíaco. Lógicamente, pues un paciente que está en lista de espera de trasplante cardíaco y que se deteriora siempre puede entrar dentro de la guía de la indicación, especialmente de asistencias de lo que son larga duración, aunque también evidentemente cuando un paciente está en shock cardiogénico, inicialmente se implanta una de corta duración, cuando se ha estabilizado, entonces el paciente se le puede implantar
Y una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿en el futuro realmente el trasplante cardíaco seguirá siendo la primera opción en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, teniendo en cuenta la limitación que tenemos de donantes? Ya la doctora Mancini, una líder en el campo del trasplante y la asistencia ventricular, en 2015 decía, en el futuro todo paciente que llegue al hospital lo que se le tiene que plantear es una asistencia ventricular mecánica de larga duración como terapia de destino. Si el paciente realmente no tiene indicación porque tiene una contraindicación para una asistencia ventricular mecánica o es mal candidato para una asistencia ventricular mecánica, entonces sí que le pondríamos candidato una lista de espera para trasplante cardíaco. Lo contrario que estamos haciendo ahora mismo, es decir, decimos, ¿el paciente tiene criterios para trasplante cardíaco? Sí, de acuerdo, pues entonces se va al trasplante. Si el paciente no tiene criterios, entonces sí se puede poner una terapia de destino con una asistencia ventricular mecánica de larga duración. Lo podríamos decir de otra forma, y esto es una conferencia que hizo el doctor Finn Gustafsson en nuestro curso de asistencia ventricular, y tenemos pacientes que son muy pobres candidatos, muy malos candidatos a un trasplante cardíaco, pero que pueden ser buenos candidatos a una asistencia ventricular mecánica de larga duración, y ahí serían los pacientes que tienen resistencias pulmonares elevadas, que han tenido un cáncer reciente, que tienen disfunción renal, que tienen edades por encima de 70 años, o pacientes que están sensibilizados con anticuerpos anti-HLA. Otros pacientes que serían mal candidatos a una asistencia ventricular mecánica y que el trasplante sí que sería una muy buena opción, serían aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular severa derecha, los que tienen una miocardiopatía restrictiva, arritmias intratables, que no pueden tomar una anticoagulación, que es necesaria para una asistencia de larga duración, cardiopatías congénitas complejas o insuficiencia aórtica, aunque es una contraindicación relativa. Vamos a hablar de lo que es organizar y hacer trayectorias clínicas en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Esta es la imagen del proyecto que nosotros tenemos y dirigido por el doctor Comín desde hace ya prácticamente 3-4 años sobre cómo podemos hacer modelos transicionales en los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde el paciente es el centro y el secreto de esta intervención es el hecho de que el paciente en todo momento está dentro del circuito, hay una continuidad asistencial, en todo momento se sabe qué hay que hacer con el paciente, pero sobre todo lo que hay es integración con otros dispositivos de atención al paciente, como sobre todo es atención primaria, como pueden ser sitios de claves también dentro del propio hospital, como pueden ser el hospital de día, o de atención fuera del hospital, como pueden ser la atención a domicilio. En las transiciones avanzadas, es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos varios dispositivos importantes de tratamiento para estos pacientes, como pueden ser el hospital de día, para tratamientos diuréticos intravenosos, los tratamientos inotrópicos. Tenemos unas áreas de tratamientos a nivel de urgencias, a nivel de atención primaria, donde está el médico de familia. Tenemos la atención domiciliaria y estos pacientes están dentro de un soporte telefónico, digamos un seguimiento de telemonitorización, especialmente por parte de enfermería. Y estos pacientes, cuando ya están en fase avanzada, están en las unidades de insuficiencia cardíaca avanzadas del hospital, donde se plantea el tratamiento más adecuado. Si el paciente no es candidato a una asistencia ventricular mecánica o un trasplante, entraría en el PADES, que es el paciente que ya está al final de vida, es decir, cuidados paliativos. Y siempre con la conexión con la atención primaria. Es importante dentro de la organización saber qué requerimientos necesitamos para un programa de insuficiencia cardíaca avanzada. De entrada hay que tener un equipo multidisciplinar que sepa valorar el paciente desde esta insuficiencia cardíaca avanzada al shock cardiogénico y saber optimizar tratamientos. Eso es muy importante. Y la otra es tener un hospital de alto nivel o de tercer nivel, como lo decimos nosotros, donde haya una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada multidisciplinar, una unidad coronaria que sea especialista en tratamiento de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico y maneje asistencias ventriculares de corta duración especialmente, y luego una unidad de hemodinámica especializada también en pacientes graves en shock cardiogénico y que puede hacer biopsias endomiocárdicas en trasplantados cardíacos o en miocarditis. Unidades de fisiología expertas en evaluación de TV y gabinetes de ecocardiografía, evidentemente, que puedan hacer ecocardiografía para pacientes con trasplante y con asistencia ventricular. Los profesionales que tienen que estar dentro de un programa de insuficiencia cardíaca avanzada, como veis, es muy amplio, muy multidisciplinar. Cardiólogos especializados, cirujanos especializados, perfusionistas, anestesistas, intensivistas, enfermería
importantísima, como vamos a hablar, hematólogos, especialmente para el manejo de la anticoagulación y la antiagregación en pacientes con asistencias ventriculares, rehabilitadores y fisioterapeutas, dietistas y nutricionistas. Una pregunta que se puede hacer uno en estos momentos es, ¿todos los centros pueden implantar asistencias ventriculares mecánicas? La respuesta es no. Realmente un centro, por ejemplo, que tenga cirugía cardíaca sí que podría implantar asistencias ventriculares mecánicas, pero solamente como terapia de destino, porque estos centros no tienen trasplante cardíaco. Lo mismo ocurriría con un centro que tiene una unidad de insuficiencia cardíaca y además tiene una unidad de cirugía cardíaca. Solamente podrían implantar asistencias ventriculares mecánicas como puente al trasplante, como puente a la candidatura o como terapia de destino, aquellas unidades de insuficiencia cardíaca avanzada que cuentan con unidades también de trasplante cardíaco. La cuestión organizativa es clave, ¿por qué? Porque el paciente con insuficiencia cardíaca que es portador de una asistencia ventricular mecánica va a tener muchos problemas de seguimiento. Problemas como y posiblemente el más importante, el riesgo que tiene de infección de la salida del drive line, por donde sale, digamos, el cable que va a conectarse con las baterías. Y todavía es el punto, ya digo, más débil. Vamos a tener problemas de fusión de las válvulas aórticas, puede haber realmente estenosis o una insuficiencia aórtica, problemas de trombosis, pero sobre todo también problemas de hemorragias digestivas, especialmente por la presencia de lo que son displasias a nivel intestinal y también una caída del factor de von Willebrand. Este es el punto, como decía, el talón de Aquiles. Nosotros tenemos enfermeras especializadas para hacer una cura. Una cura de un hardware puede durar alrededor, o de un HeartMate 3 puede durar alrededor de casi 40 minutos, por lo tanto son curas muy, muy exigentes. Se enseña también, como podéis ver aquí, a la familia a poder hacer las curas. Lógicamente, estos pacientes pueden estar años, algunos de ellos, a la espera de un trasplante o sencillamente porque es una terapia de destino. Y sobre todo lo que hace también en enfermería es hacer esta trayectoria de los pacientes. Se contacta con el médico de familia, se enseña también a la enfermera del médico de familia. Como veis, realmente se hace esta trayectoria para el paciente. Y al paciente y al cuidador, ya digo, se les enseña perfectamente todo lo que significa el cuidado de estas bombas de asistencias ventriculares mecánicas de larga duración. Y otro punto importante que hoy día es clave dentro de la organización de un programa de asistencia ventricular mecánica en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es la rehabilitación cardíaca. De entrada, las guías del 2013 ya lo decían, una recomendación 1C, pero recientemente en el 2019 hay un posicionamiento de la Heart Failure Association diciendo efectivamente en estos pacientes hay que hacer realmente una política muy, muy intensiva de rehabilitación cardíaca. Todo aquel portador de asistencia ventricular mecánica de larga duración tiene que entrar en un programa de rehabilitación y esta rehabilitación se tiene que hacer en la fase inicial, la movilización precoz, y aquí estaría un poco el algoritmo de lo que tendría que hacer un paciente que está con una asistencia ventricular mecánica durante los primeros días en el hospital y lo que tienen que hacer al ser al alta y sobre todo pues hay lo que es una rehabilitación dirigida a entrenamiento aeróbico, a entrenamiento interválico, a estiramientos importantes a nivel, sobre todo a nivel muscular y sobre todo también a un entrenamiento respiratorio. Estos son pacientes nuestros con asistencias ventriculares mecánicas de larga duración, HeartMate 3 y hardwares, y como veis antes de salir de alta del hospital los dejamos salir a dar vueltas al hospital y la paciente que lleva la bolsa es la que lleva más tiempo, ya lleva 4 años con una terapia de destino, con un hardware en el hospital. Y fijaros también, estos son pacientes que están con esto es un EXCOR, fijaros cómo están haciendo también rehabilitación cardíaca en el hospital. Hay que, para acabar, clave, los componentes del equipo tienen que ser competentes, se han de acreditar, se han de certificar. Hay 3 documentos que nos ayudan. El primer documento es del 2010, donde nos decía las características de un especialista en insuficiencia cardíaca. Y de entrada necesitamos un líder en el equipo, porque vamos a tener que liderar un equipo multidisciplinar. Hay un segundo documento muy importante del 2017 de Meryl Jessup. Lo que nos dice también aquí es un especialista en insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cuántos, por ejemplo, cateterismos derechos tiene que hacer? ¿Cuántas biopsias tiene que interpretar? Realmente, pues bueno, para conseguir una certificación, realmente que hay que tener realmente una cifra considerable, por así decirlo, de skills, de
realmente de conocimientos de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y esto se acaba de publicar de este año, también ampliando realmente lo que son las competencias de los componentes de un equipo de insuficiencia cardíaca avanzada. Por lo tanto, recomiendo su lectura porque realmente nos ayuda a saber exactamente qué realmente tenemos que saber, qué tenemos que conocer para poder ser, digamos, o estar certificados por en este caso, por una entidad que en España pues sería la Sociedad Española de Cardiología y en Estados Unidos pues podría ser la American College. ¿Por qué es importante que los equipos estén certificados? Porque impacta, por ejemplo, el profesional quirúrgico. Los cirujanos, si no hacen realmente un número de dispositivos suficiente, pueden llegar a tener más mortalidad. Lo mismo ocurre con el volumen del centro. Si realmente no hay un volumen mínimo para poder implantar asistencias ventriculares mecánicas, también puede realmente haber más mortalidad. Esto es uno de los datos que para mí es más importante, es la importancia que ha tenido la Sociedad Española de Cardiología como motor para acreditar centros con asistencia ventricular mecánica en España. Yo coordiné este proyecto del SEC Excelente en Asistencia Ventricular Mecánica y realmente pues, hemos hecho unos estándares de calidad para los pacientes con asistencia ventricular mecánica y a partir de aquí también hay un registro en España para estos pacientes. Aquí, después de sufrir tanto, es el momento en el cual me dieron el título teóricamente de tener también nosotros como hospital el SEC Excelente de Asistencia Ventricular Mecánica. Para acabar, necesitamos un equipo que sea de alta calidad, eficiente, porque efectivamente tenemos que hacer tener resultados en el menos tiempo posible y con el menos costo posible y sobre todo la efectividad que en el fondo también es dar buena calidad de vida y sobre todo supervivencia a los pacientes. Yo me planteé cuando hice un máster en el año 2010-2011 que la asistencia ventricular mecánica era clave para poder desarrollar un programa potente de insuficiencia cardíaca avanzada y esto es un poco el objetivo que nos planteamos y si os fijáis hemos conseguido desde el 2010 hasta el 2019 convertirnos en el centro con más asistencia ventricular mecánica en España y vamos implantados cerca ya de 500 dispositivos. Y como veis, aquí están todos los tipos de dispositivos que estamos implantando. Quizás lo más importante es que de momento llevamos ya 35 asistencias ventriculares mecánicas de larga duración, 11 hardwares, 20 HeartMate 3, un Jarvik 2000, un corazón artificial total, 2 INCORs y con una supervivencia global del 83%, 95% sin infección del driveline y actualmente tenemos 15 pacientes en seguimiento activo. Por lo tanto, es digamos, el programa más activo de España en estos momentos en asistencia ventricular mecánica. Esto ha llevado a que en los últimos años también estamos haciendo más trasplante cardíaco gracias a esta actividad con asistencia ventricular mecánica. Y los resultados son excelentes, a pesar de tener pacientes más graves, con como veis aquí, una supervivencia al año del 82%, a los 5 años del 75%, y a los 10 años del 60%, ya digo, mejorando sobre todo en los últimos años los resultados de trasplante cardíaco. Hemos hecho también, dentro de lo que es la calidad, una vía clínica de asistencias ventriculares mecánicas. Por tiempo no os la voy a explicar, pero realmente veáis que hemos diseñado un proceso asistencial que fue pues, después de un brainstorming con todos los participantes, un brainstorming multidisciplinar, y ahora pues tenemos un flujo de pacientes y en cada momento sabemos qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Para acabar, recomiendo este artículo, es muy interesante porque nos dice qué hay que hacer en investigación en insuficiencia cardíaca avanzada. Responden los pacientes, responden también los profesionales, pero sobre todo lo que quieren los pacientes es calidad de vida. Es lo que tenemos que dar a estos pacientes. El futuro va a ser máquinas sin cables externos, no vamos a reconocer a alguien que lleve un corazón mecánico y vamos, sobre todo, yo creo, para mí, yo cuando vi esto hace 2 años pensé, digo, este es el futuro, son los corazones robóticos, corazones que lo que hacen son unas fibras miocárdicas que se ponen encima del corazón enfermo, con lo cual no hay que hacer un trasplante, que movilizan prácticamente, como veis, un volumen sistólico muy parecido al volumen sistólico de un corazón humano. Esto es esto es un corazón de cerdo, pero como veis realmente la motilidad
del corazón. Es impresionante. Esto evita que el paciente requiera pues, anticoagulación, porque no la necesitaría, y tampoco inmunosupresión. Es decir, que realmente sea posiblemente la solución. Vamos efectivamente cada vez más a un hombre robotizado. Y acabo esta última diapositiva diciendo que hablamos de la nueva realidad y quiero acabar con la nueva realidad. Hay que aplicar la evidencia clínica a nuestros pacientes, hay que evitar la progresión clínica, hay que integrar la continuidad asistencial, hay que mejorar la calidad de vida. Para ello hay que aplicar guías y consensos, hay que optimizar la terapia, hay que generar vías clínicas y procesos y sobre todo abordar las comorbilidades y las terapias individualizadas. Al paciente hay que empoderarlo, hay que enseñarle el autocuidado, hay que hacerlo corresponsable y hay que hacerle que sea accesible a nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, esta es la última y daros muchas gracias por vuestra atención. Doctor Manito, muchísimas gracias. Esa presentación está excelente. Vamos a pasar a las preguntas. Yo tengo para iniciar una pregunta, doctor. Teniendo en cuenta la pirámide que es tan famosa, digamos, en Twitter, su pirámide es famosa alrededor del mundo, quería preguntarle en esos pacientes en los cuales de pronto ya hemos hecho optimización de terapia médica, el hecho de esos pacientes que están en clase funcional 4, ¿usted cree que los ARNI, con el impacto que tienen en remodelación reversa, deberíamos de pronto demorarnos un poco más de tiempo con ellos o definitivamente en estos pacientes nos demora el paso a terapias avanzadas, teniendo en cuenta también que el tiempo en falla cardíaca refractaria es oro y de pronto la demora impacta, digamos, en sobrevida posterior a la terapia que yo decida? Nosotros realmente intentamos mantener al máximo que podemos en los que son el antagonismo neurohormonal y sobre todo en este caso el ARNI. Hay un estudio en marcha que es el LIFE Heart Failure, que es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y sacubitril/valsartán. Entonces, nosotros lo que hacemos, según qué pacientes, si tienen tendencia a tener más hipotensión arterial, es bajamos las dosis. Recordar también que, claro, la eliminación de sacubitril/valsartán es por vía renal. Se ha de tener en cuenta también qué filtrado glomerular tiene el paciente. Si realmente el filtrado baja, sin llegar a bajar por debajo de 30, nosotros no solemos utilizarlo por debajo de 30, pero si está con un filtrado entre 30 y 45, dejamos con la dosis más baja, 24 a 26, pero intentamos mantener siempre, aunque sean dosis bajas, tanto de betabloqueante como de antagonista del terminal corticoide como de sacubitril/valsartán. Por lo tanto, yo creo que lo que hacemos muchas veces es que si estamos con estas dosis bajas y el paciente sigue estando sintomático, lo que pasamos entonces ya es un tratamiento inotrópico intermitente y lo que hacemos es habitualmente levosimendan en 4 o 6 tratamientos cada semana o cada 15 días, dependiendo de la gravedad del paciente. Pero yo creo que nada más suspendemos cuando realmente el paciente está con una hipotensión severa o cuando está ya en situación de shock cardiogénico. Muchas gracias, doctor. Doctor, y teniendo en cuenta lo que menciona usted con los sensibilizadores de calcio, ¿cree usted que el Galactic, con algo que ya sabemos que definitivamente mejoró, que tuvo resultados positivos, nos cambie el manejo de los pacientes con falla cardíaca refractaria pre-ir a otra terapia? Ahora tenemos 2 estudios muy interesantes. Uno es el Galactic, que ya sabemos que ha reducido la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no la muerte cardiovascular, al igual que ha pasado con el estudio Victoria, con el activador de la guaninato ciclasa. Los 2 estudios tienen de interesante que han incluido pacientes con filtrados glomerulares por debajo de 30 mililitros. En el caso del Victoria han sido un 10% de los pacientes, en el caso de Galáctica todavía no tengo los datos, pero había pacientes incluidos entre 20 y 30. En este intervalo de filtrado glomerular no tenemos datos con sacubitril/valsartán, no tenemos datos con IECAS o ARA2, no tenemos datos tampoco con los ARMs. Por lo tanto, en estos momentos tenemos un perfil de pacientes que se podría beneficiar de tanto de omecamtiv mecarbil como de un activador de la guaninato ciclasa. Y es decir, sería el paciente aquel que estaría con filtrados glomerulares entre 15 y 30. Nosotros en estos pacientes, por ejemplo, estábamos dando en estos momentos hidralacina y nitratos, porque no eran pacientes que fueran candidatos o dábamos dosis muy bajas de IECA o ARA2 y añadíamos hidralacina y nitratos. A día de hoy tenemos realmente
la posibilidad de utilizar, en este caso, un activador de carbohidrato ciclasa, pero sobre todo vamos a tener el primer inotropo por vía oral después de la digoxina, es decir, que es el omecantin mecarbil. El único problema es que en los estudios previos había una discreta elevación de la troponina. Entonces habrá que vigilar un poco a nuestros primeros pacientes cuando empecemos a utilizar el fármaco. Pero yo creo que servirá, digamos, especialmente para aquellos pacientes que una vez estén titulados, estén sintomáticos y veamos que tienen disfunción ventricular severa. Posiblemente estos pacientes, en el Galáctico, la mayoría de los pacientes tienen una fracción de eyección media del 27%. Por lo tanto, estamos hablando de pacientes que tienen disfunción ventricular severa, que son los que más se beneficiarían de un inotropo, en este caso por vía oral, que es el omecantil mecarbil. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Yo creo que tú tienes 2 preguntas adicionales en tu chat. Bien, muchas gracias, doctor Manito, por su excelente conferencia. Nos quedó muy claro y muy esquemático nuestros algoritmos mentales, tal vez. Yo tengo una pregunta con respecto a los antagonistas del SYNPORTE glucosa-sodio. En el escenario de los pacientes con cardiopatía hipertrófica, estos medicamentos han mostrado remodelamiento reverso de la fibra miocárdica. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en cardiopatía dilatada con respecto a remodelamiento reverso y qué impacto podría tener en futuras terapias como el mitral clip, que usted sabe que, digamos, hay que ser muy, digamos, en manejo médico óptimo, pero el estudio de mitral clip, tanto el mitral FR como el COAP, no tenía tantos pacientes con estos fármacos. La experiencia que hay con los ISGLT2, sobre todo por el DAPA Heart Failure y por el Emperor Reduced, es sobre todo con datos, digamos, de mortalidad cardiovascular, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, de mortalidad total y algunos de ellos no alcanzados, por ejemplo, la mortalidad cardiovascular por parte del Emperor, pero ninguno de los 2 estudios tienen estudios de momento publicados de ecocardiografía para ver la evolución, efectivamente, si había o no remodelado ventricular. Sí que hay un estudio que acaba de salir, que es el DAPA Left Ventricular Hypertrophy, que es un grupo de pacientes, que son 70 pacientes, en los cuales dapagliflozina, en el perfil de pacientes, sobre todo pacientes hipertensos y diabéticos, sí que hay una reducción de la masa ventricular. Al igual que pasaba también en el EMPAJAR. El EMPAJAR es con empagliflozina. Eran pacientes también diabéticos, los cuales se valoraba la hipertrofia ventricular por resonancia magnética. Entonces, los datos que tenemos de remodelado ventricular están limitados de momento a esos 2 estudios que están publicados. Hay un estudio en marcha también con empagliflozina. Hay varios que van a mirar mediante resonancia magnética en pacientes con disfunción ventricular, pero todavía no hay resultados. Pero ya digo, los 2 resultados que tenemos no hay en estos momentos. Desde el punto de vista de los ISGLT2 en estos momentos, en pacientes que tienen insuficiencia mitral, los ISGLT2 realmente son fármacos que ayudan desde el punto de vista de la mejoría, sobre todo a nivel del miocardio, sobre todo del rendimiento energético miocárdico. Actúan sobre todo por el intercambiador de sodinogeniones, que es la base de la mejoría de la función sistólica y diastólica a nivel miocárdico y la base también de la reducción de fibrosis y reducción también de hipertrofia. Por lo tanto, es lógico pensar que en pacientes con insuficiencia mitral severa puede haber un cierto remodelado, lógicamente inicial, y pueda mejorar la insuficiencia mitral. Pero tampoco tenemos, de momento, datos en ninguno de los 2 estudios, a diferencia, por ejemplo, de lo que sí que lo tenemos con el estudio PRIME, que analizó sacubitril/valsartán en pacientes que tenían insuficiencia mitral severa, y en el cual en el estudio PRIME sí que se vio una reducción de la insuficiencia mitral de forma significativa en pacientes tratados con sacubitril/valsartán. El único realmente fármaco que tiene estudio potente desde el punto de vista de remodelado ventricular en estos momentos es sacubitril/valsartán con el estudio PROOF, donde efectivamente hay una reducción muy marcada de los diámetros ventriculares y un aumento de la fracción de eyección a los 12 meses de cercana a 10 puntos. Entonces, yo creo que en estos momentos, yo creo que el ISGLT2 es muy buena combinación junto con sacubitril/valsartán, porque cada uno aporta un valor diferente, aportan mecanismos de acción diferentes y, por lo tanto, yo creo que son 2 fármacos actualmente, yo creo que claves
para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero, lógicamente, ya está, la clave también está en el betabloqueante. El betabloqueante ya no hablo de él porque yo creo que es realmente el fármaco sorprendente, porque pasamos de no recomendarlo a recomendarlo de una forma evidentísima. Por lo tanto, para mí hay en estos momentos una triple terapia muy clara, que sería betabloqueante, sacubitril/valsartán y SGLT2, y pacientes sintomáticos añadiríamos el antagonista ritalminolocorticoide. Excelente, doctor, muchas gracias. Una pregunta, ya que habló de los ARNIs en cuanto a remodelamiento. Los protocolos originales de los pacientes que iban a dispositivo de asistencia ventricular incluían todavía optimizar más el manejo del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para que aún en asistencia ventricular tuvieran una mejoría y recuperación de la fibra miocárdica. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en ARNIs en pacientes que están con asistencia ventricular, que les continúan el tratamiento tratando digamos, de mejorar esta parte? Pues nosotros ponemos una asistencia ventricular mecánica, volvemos a reintroducir, hacemos una nueva escalada terapéutica. En estos pacientes la mayoría, digamos que casi el 100% van con sacubitril/valsartán, si no hay ninguna contraindicación, van con metabloqueante, van con ARM, y ahora mismo, si es diabético, sí que ponemos también SGLT2, pero podría ser también un candidato SGLT2. Nosotros no tenemos de momento ningún paciente que hayamos puesto una asistencia ventricular mecánica, que hayamos podido, digamos, retirarla por mejoría de la fracción de eyección. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos la posibilidad de recuperar ese corazón y decir, mira, ese corazón se ha recuperado, le retiramos la máquina y sigue con su tratamiento médico. Hay un estudio americano que es el RESHAPE, el cual sí que evalúan la respuesta a los fármacos y no llegan a superar un 10% de pacientes que pueden llegar realmente a retirarles la asistencia ventricular mecánica. Probablemente porque estamos haciendo también implantes y en pacientes, aunque queremos hacerlo más precozmente, los hacemos ya en pacientes que están muy evolucionados, con lo cual la fibra miocárdica ya está con una fibrosis muy importante y eso es muy difícil que estos pacientes puedan retrogradar. Pero sí que efectivamente cuando se implanta una asistencia ventricular mecánica, uno de los objetivos tiene que ser el poder recuperar realmente la función ventricular y a lo mejor poder, digamos, no llegar ni a trasplante cardíaco, sino sencillamente retirar la máquina y mantenerlo con tratamiento médico. Hubo un intento de hacerlo con terapia génica, era el CUPID-2 Trial, que era un estudio que se hizo en Inglaterra, que se hacía terapia génica mediante un vector viral en pacientes que llevaban una asistencia ventricular mecánica y para ver si realmente con esta terapia génica se recuperaba, sobre todo porque aumentaba el SERCA2, con lo cual se mejoraba mucho la recaptación de calcio en el corazón con insuficiencia cardíaca, pero este estudio se tuvo que parar por futilidad. Por lo tanto, estamos ahí que nos encantaría, ¿no? Yo siempre digo que la asistencia ventricular mecánica es como darle vacaciones al corazón para luego poderlo volver, digamos, a poner a trabajar solo, sin necesidad de la máquina. Pero de momento, en mi experiencia, de todos los que hemos puesto, no hemos recuperado ninguno. Muchísimas gracias, doctor. Voy a hacer una pregunta que me pareció muy interesante y ya créame lo que cerramos porque sé que allá es tarde. Pero yo estoy encantado, no os preocupéis. Usted nos hablaba de la edad como una variable que de pronto nos hace escoger muchas veces la asistencia, como una variable a favor de pronto de asistencia cuando ya el trasplante no pudiera ser una opción. Pero ¿hasta cuándo, hasta qué edad? Porque claramente si uno mira incluso como puente a terapia destino en esos pacientes, la sobrevida por edad está bastante impactada al año, a los 2 años. Entonces, ¿hasta qué edad ustedes lo han hecho? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen de pronto incluso en esas edades punteras para llegar a decidir si sí entra o si definitivamente pues va a una terapia paliativa, por ejemplo? En España hicimos una conferencia de consenso y luego ha habido un consenso general donde el límite para trasplante cardíaco estaría alrededor de 70 años. Digo alrededor porque realmente hay pacientes, por ejemplo, que han entrado con 70 años en lista de espera y se han trasplantado con 71 y hasta con 72 años. Por lo tanto, pero digamos que esa barrera, digamos, de
administrativa, desde el punto de vista de inclusión en un programa de trasplante cardíaco, estaría entre a 70 años. Y la terapia de destino nos la planteamos en pacientes o por debajo de 70 años porque no tienen indicación de trasplante o una contraindicación de trasplante, o entre 70 y 75 años, siempre y cuando la edad del paciente se acompañe de un buen estado general, que el problema mayoritariamente sea un problema cardíaco con escasas comorbilidades y que veamos que sea un paciente que tiene capacidad de recuperación funcional. Yo creo que la clave es evaluar también la fragilidad de estos pacientes. Si estamos hablando de un paciente muy frágil con comorbilidades, por mucho que pongamos una asistencia ventricular mecánica, no vamos a conseguir el objetivo, que es, como veíais, la rehabilitación, que el paciente haga una vida prácticamente normal. Por lo tanto, nosotros somos muy exigentes antes de hacer una terapia de destino en ver que este paciente realmente pueda alcanzar una muy buena calidad de vida. Cuando hablamos de asistencia ventricular mecánica en terapia de destino, hay que hablar de calidad de vida. Ya nos da igual que viva 2, 3 años o 5, lo que queremos es que esos años los viva con buena calidad de vida y, por lo tanto, claro, tenemos que evaluar muy bien al paciente antes de poner una terapia de destino, porque también, como hemos comentado anteriormente, el coste es importante. Tenemos que evaluar realmente el coste-beneficio y, ya digo, en esas edades somos muy partidarios a veces también de que opinen los geriatras, que valoren el riesgo desde el punto de vista, sobre todo, ya digo, de la fragilidad, y que nos den un poco su opinión a la hora de poder indicar una terapia de destino. Pero ya digo, límites. En España ahora mismo, hasta trasplante cardíaco 70 años, terapia de destino entre 70 y 75. Por encima de 75 no lo hacemos también por falta de recursos. Ok, muchísimas gracias, doctor. Realmente le agradecemos todo este tiempo que ha tenido con nosotros. Yo encantada de tenerlo mucho más tiempo. Sé que allá es un poco más tarde. En serio que encantador estar acá con usted. Yo me quisiera quedar toda la tarde también, pero pues lamentablemente no puedo. Le paso el micrófono al doctor Carlos Ortiz. Millones de gracias, doctor. Muchas gracias, Macorleana. Ha sido un placer. Doctor Manito, nuevamente muchas gracias. Ha sido un placer de verdad compartir esta moderación y aprender muchísimo de su experiencia. La Fundación Cardioinfantil está muy agradecida por, digamos, su participación, y agradecimiento a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y, como siempre, un abrazo a Colombia y a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer y sigamos trabajando por la insuficiencia cardíaca y esperemos que esta pandemia desaparezca de una vez por todas y nos libremos de este COVID-19, ¿de acuerdo? Y nos podamos dar un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Hasta Chao. luego. Chao.